que se torna parte de la cultura. Estamos continuamente buscando cómo mejorar. ¿Cuáles son los factores críticos para la evolución? Primero, crear una cultura permanente de evolución en las organizaciones. Es decir, si queremos adaptar a la organización al cambio, estemos continuamente mejorando, estemos continuamente desafiando cómo hacer mejor las cosas. No hagamos esos cambios disruptivos cada 5 años que generan unas grandes zonas de confort. Ya nos sacamos del aire en un proyecto, tenemos logros, esperemos 5 años con el status quo y luego vamos al siguiente proyecto. Eso, cuando se implemente el siguiente proyecto de transformación, la gente le cuesta mucho adaptarse a las dinámicas de cambio. Si estamos continuamente mejorando, continuamente desafiando y cambiando, es decir, evolucionando, posiblemente la organización acepta mucho más las transformaciones profundas. Un factor esencial es generar una visión compartida, tener claro dónde se quiere llegar. Y no solamente que los líderes o aquellos involucrados en el cambio sepan cuál es la visión del cambio, sino que sea una visión compartida en la organización. Es esencial un análisis de riesgo, identificar los riesgos, cuantificarlos en términos de impacto, cómo creemos que nos van a impactar, hacer una priorización de los riesgos, no todos los riesgos tienen el mismo peso, y mitigarlos, crear una estrategia de mitigación de esos riesgos. Muchas veces los riesgos, cuando se mitigan, se tornan en oportunidades. Es esencial conformar un equipo de gestión de alto desempeño entendido como un equipo que tiene mucha confianza entre sí, que tiene mucha capacidad, que puede discutir abiertamente los problemas, que tiene capacidad de disenso, más que únicamente capacidad de siempre estar de acuerdo. Y con eso pueden generar ideas, conceptos, desarrollos. Capacidad de respuesta en la organización para manejar lo imprevisto. Cuando uno se mete en un proceso de transformación, muchas veces tiene que destapar problemas que están ocultos, situaciones que no se han confrontado hace muchos años atrás, temas que no se quieren tocar. Y cuando uno entra en un proceso de transformación es importante destapar esas ollas de grillos. Pero cuando uno destapa ollas de grillos, se encuentra con problemas, genera problemas. Hay que tener cuidado que esos problemas se aten, se asocien al proceso de transformación, al proceso de evolución que estás implementando. Son problemas que ya estaban en la organización, pero que los estás evidenciando. Y por ende, cuando uno está implementando un proceso de cambio, uno puede planificar perfectamente el proceso de evolución, pero va a encontrarse con un montón de problemas, de situaciones no planificadas que requieren que la organización se adapte y que tenga capacidad adicional de poder abordar esos cambios. Es decir, si sus capacidades de trabajo están muy reducidas y me voy a meter únicamente en el proyecto de transformación y me aparecen imprevistos, no voy a tener capacidad de gestionar esos imprevistos. Entonces hay que tener un colchón de saber que van a haber imprevistos, que van a haber problemas para poder superarlos. Hay que tener una capacidad para alinear y construir consensos. Consenso no es lo mismo que unanimidad. No queremos que todo el mundo piense igual. Queremos que todo el mundo acepte lo que se debe hacer. Hay que tener una estrategia y un sistema efectivo de gestión del cambio. ¿Cómo vamos a manejar el proceso de cambio en sí? El éxito de la evolución, de un proceso de evolución, es una función principalmente del compromiso de las personas con ese proceso de evolución. Vamos a ver cómo gestionar ese proceso de evolución, sabiendo que uno de los principales elementos es el compromiso de las personas. La comunicación efectiva y oportuna a tiempo se vuelve esencial. Cuando uno entra en un proceso de transformación, de evolución, las personas se van a preguntar por qué evolucionar. Si no queremos generar resistencia y queremos generar adeptos a ese proceso, es importante aclarar esa visión compartida sobre el proceso de cambio. Una pregunta que también se hacen las personas que tienen que involucrarse con los procesos de cambio. Y estas preguntas no necesariamente son explícitas, muchas veces son inconscientes, pero todos pasamos por ese proceso. ¿Será factible el cambio? ¿Me están proponiendo irme a Marte? ¿Será posible? ¿O me están proponiendo hacer una planta en una zona? ¿Será posible? Otra pregunta es, ¿cómo participo yo en el proceso de cambio, en ese proyecto? Muchas veces vemos personas que generan resistencia al cambio, no porque no quieran cambiar, sino porque no entienden cuál es su rol, cómo pueden aportar a ese proceso de cambio. ¿Qué beneficios y riesgos percibo yo en ese proceso de cambio? Si es que alguien
percibe que pueden haber beneficios profesionales, personales, porque aprendo, porque me desarrollo, porque voy a aprender algo nuevo, posiblemente está más adepto al cambio. Pero si percibo que con ese nuevo sistema informático me van a despedir al día siguiente que entre en operación, posiblemente no voy a estar tan adepto al cambio. No es ocultar a las personas los riesgos del cambio, es informarles, es manejar la incertidumbre. ¿Qué busca el proyecto? ¿Dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Son preguntas esenciales para embarcar adeptos hacia un proyecto de transformación. Es esencial tener un mapa de impactos hacia los stakeholders. Cuando uno hace un proyecto de transformación va a impactar a partes interesadas, internas y externas de la organización. Y usualmente ahí tenemos varios tipos de stakeholders o de actores que se involucran con el proceso de cambio. Son los apóstoles, los seguidores, los detractores y los destructores. Los apóstoles son aquellos que están convencidos de un proceso de cambio, que están emocionalmente conectados con ese proceso, que son unos grandes promotores, que creen en ese proceso. Tenemos los seguidores, que son colaboradores de la organización usualmente, que entienden el cambio, que saben que es necesario, que no son grandes fanáticos de ese proceso, pero están dispuestos a seguirlo, a apoyarlo. Luego tenemos los detractores, que son personas usualmente por temas de poder o por miedo, no quieren implementar el cambio. Sienten que van a perder posición en la compañía, que van a perder poder o que su cargo está en riesgo, etc. Ahora los detractores usualmente son personas frontales, que te dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que están planeando hacer. ¿Saben qué? Yo no quisiera implementarlo. Y eso es más fácil manejarlo. Incluso es muy importante tener detractores en procesos de cambio porque te trae balance. Estás escuchando el otro lado de la versión, estás escuchando los posibles riesgos. Y finalmente tienes los destructores, que son personas que no te dicen que están en contra, que posiblemente te dicen incluso que están a favor. Pueden parecer hasta apóstoles o seguidores de un proceso de transformación, pero por atrás te están minando ese cambio, están poniendo minas, barreras para que no se pueda generar el proceso de evolución. Es esencial una gestión de alineación y de embarque de actores claves al proceso de evolución. Para esto es esencial escuchar a todas las partes, a los apóstoles, a los seguidores, a los detractores. Usualmente a los destructores no se les puede escuchar porque no van a explicitar sus puntos de vista. Hay que convertir, muchos hablan de la evangelización aquí. Hay que evangelizar a aquellos que no están convertidos al proceso de evolución. Hay que neutralizar a aquellos que están en contra. No necesariamente se va a poder embarcar a todo mundo en el proceso de evolución, pero sí se los puede neutralizar si es que sus acciones o sus posturas están causando daño a ese proceso. Es esencial tener valentía gerencial. Ahora la valentía gerencial es una competencia del Omniver para desembarcar a tiempo a los destructores. Hay que tomar decisiones si es que en un proyecto de transformación profunda en una organización los destructores no están permitiendo el cambio. Y finalmente hay que tener un manejo efectivo de las relaciones e intereses dentro del proceso de evolución. Aquí tenemos un modelo que habla sobre cómo se relacionan los distintos intereses y cómo tenemos que gestionarlos en un proceso de evolución. Proceso de evolución, el cambio, la transformación que queremos hacer están en la mitad. Y tenemos usualmente los equipos de implementación, tenemos los colaboradores de la organización que están involucrados en este proceso de evolución, están los asesores externos. Ojo que muchas veces en las organizaciones creemos que no necesitamos de asesores externos para los cambios. Creemos que somos absolutamente autosuficientes. Es un error, tampoco es una panacea los asesores externos. Son parte de un proceso, de un sistema que llevan hacia el proceso de transformación. Tenemos el gobierno, sean accionistas, sean directores, son partes interesadas muy importantes de tomarles en consideración. Y tenemos a los exógenos, a los actores exógenos del proceso de transformación en organización, pero que también impactan. Aquí tenemos que a los accionistas, al director, al gobierno, involucrarles en el proceso de transformación, que soporten, que estén alineados, que haya entendimiento. Muchas decisiones de un proceso de transformación se pueden ver perjudicadas si es que en el gobierno no hay entendimiento de lo que se está haciendo.
si es que se toman decisiones ligeras. Muchas veces la administración ha pasado meses haciendo estudios para promover una innovación, un proceso de cambio, y por una falta de entendimiento en la cúpula directiva, esos proyectos pueden verse perjudicados. Entonces, es esencial el entendimiento y la alineación. En el equipo de implementación es esencial el compromiso, un equipo totalmente comprometido. Es esencial un equipo que tenga más características de solución que de conocimiento. Si es que no conocen tanto, no es tan importante, sino más que sean grandes solucionadores, porque en un proyecto de transformación, de evolución, van a haber problemas. Y más que encontrar el conocimiento, hay que encontrar y diseñar las soluciones. Dentro de los colaboradores es esencial la visión compartida que hablábamos, la comunicación de dos vías, no solamente informar sobre la transformación, sino también escuchar qué están pensando, cómo podemos ajustar esa transformación en función también de los colaboradores y engancharlos emocionalmente. A la final nosotros actuamos con motivación, actuamos dedicados con todo nuestro corazón cuando estamos enganchados emocionalmente. Hay que tener cuidado con los destructores, yo les llamo a estos también los escaladores, que son colaboradores usualmente detractores de un proceso de transformación, de un proceso de evolución, que están yendo a minar a la cúpula directiva con miedos, con temores, metiendo cuentos alrededor de un proceso de evolución. Hay que identificarlos y también gestionarlos. Los asesores, esencial que conozcan más que la organización. Muchas veces uno tiene asesores y dice, oye, realmente no conocen más que nosotros. Es importante traer asesores de punta. Esencial tener un fee variable de éxito, no un pago fijo en donde yo te pago salgan o no salgan las cosas, sino contra resultados. Y que tenga el suficiente seniority quienes te están atendiendo en empresa. Muchas veces uno en las primeras reuniones que tiene con asesores externos, viene el gran CEO, 3 PhDs de Harvard, interesantísimo, pero el rato que arranca el proyecto vienen unos juniors de 22 años que se graduaron ayer del Central Técnico. Entonces, creo que hay que buscar que haya el seniority correcto para los proyectos. Finalmente, los actores externos, hay que evaluar riesgos, impactos que uno tiene hacia esos actores externos, el soporte que va a necesitar y evaluar los temas de sustentabilidad y responsabilidad social, cómo el proyecto afecta los términos, en términos de responsabilidad social a la sociedad, a los stakeholders externos. Recalco una vez más la importancia de la comunicación de dos vías. En ausencia de información, el chisme domina. Cuando no existe información y no estamos transmitiendo información a nuestros colaboradores, lo que sucede es que el chisme va a tomar el vacío de la información. Es importante también analizar el ciclo evolutivo de un proyecto. Cuando uno está en un proyecto de evolución, en un proyecto de transformación, se pasa por un ciclo evolutivo. Usualmente partimos de una posición donde estamos a nivel de progreso, de desarrollo en la empresa, y queremos llegar a una mejor situación de progreso. Queremos llegar a este punto. Hay un ciclo que sucede en los proyectos de transformación, de evolución. Obviamente queremos llegar a un mejor lugar, pero muchas veces pasamos por un peor lugar para llegar a ese mejor lugar. Esto se da porque los proyectos arrancan, se organizan, empiezan a haber resultados, empezamos a trabajar acorde a lo planificado y empezamos a destapar las famosas ollas de grillos. Empezamos a encontrar inconvenientes, empezamos a tener problemas de plazos, de presupuesto, etcétera. Y los proyectos tienden a caer, no porque el concepto del proyecto, la finalidad del proyecto esté mala, sea inadecuada, sino porque estamos pasando por un proceso de estructurar soluciones, de encontrar problemas, de confrontar cosas que no estábamos confrontando en el pasado. Y eso genera dificultades. A esto se le conoce como el Valle de la Muerte. Y muchos proyectos, grandes iniciativas, mueren en ese Valle de la Muerte. Arrancamos proyectos, yo estoy seguro que ustedes pueden recordar de muchos proyectos que se arrancaron con entusiasmo, que empezaron a trabajar bien, empezaron a tener problemas, empezaron a tener dificultades y los matamos y los paramos. Y muchas veces esos proyectos pudieron haber generado resultados positivos, pero no tuvimos la continuidad, no tuvimos la claridad para poder manejar el Valle de la Muerte y mantener la consistencia para que el proyecto termine de salir.
Evidentemente, si este valle de la muerte termina matando a la empresa, no sirve de nada. Pero usualmente todos los proyectos van a tener un ciclo en donde se deterioran antes de empezar